Atención porque vamos a saludar a nuestra psicóloga Mica Vázquez, porque vamos a hablar como siempre en el segmento Repensándonos los martes. ¿Cómo andas, Mica? ¿Todo, Mickey? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Ustedes? Bien, Veo que acá comiendo. La verdad que sí. Te tocó un alfajor, el de Baileys. Baileys. Jaime Baileys, mirá vos, tremendo. Le entro a la noche. Post consultorio. Está muy bien, banco. Me encanta Baileys. Así que bueno, después les cuento. ¿Y de qué sabor harías? ¿Viste? Porque hablamos hoy, la consigna del día es esa. ¿Qué sabor de alfajor probarías? No, lo que pasa es que me parece que ya existe, porque me encanta el chocolate block. Ah, mirá. O el rosé. Sí, tiene block. Sí. Después, bueno, hay de Fernet, hemos probado Fernet acá, leche condensada. ¿Alguno salado harías? ¿De alguna comida? No, para mí, bueno, sí, igual mezclo. A veces me mandaron un sanguchito y después una cucharada de dulce de leche y de vuelta sanguchito. Pero ponele, ¿harías un alfajor con sabor a milanesa? ¿Una cosa así? No. Con papas con cheddar. No haría. Pero vos sabés que en eso yo soy medio extremista. ¿Ah, porque sí? no como, voy de un lado a otro. No como alfajores, ponele, por ejemplo, me cuesta mucho ¿cómo te puedo decir? Lo agridulce. No, me cuesta un montón. O voy ¿no mezclás? Dulce, no. O sea, ¿no te comes un postre después de un asado? No creo en eso. No, es más, cuando vamos a tomar, viste, cuando vas a un lugar, a una cafetería o algo y piden torta, yo no pido torta. Yo voy por lo salado, medialuna salada. Bueno, pero eso es que te gusta lo salado, claro. No Te pido mil disculpas. No, pero sí, mezclo. Sí, ahí sí, bueno. Pero por ejemplo, un bizcocho agridulce no me gusta ponerle, ¿viste? Me cuesta un montón. ¿Los agridulces no? No. Bueno, estás para hacer terapia, me parece. Voy a empezar terapia, Retoma. O nutricionista, no sé. También, pero bueno. O me pongo un canal de YouTube y empiezo a hablar de degustaciones. Esa no es mala, pero bueno. Bueno, hablando de extremos, justo para la temática de hoy. Exactamente. ¿No? ¿Qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar del pensamiento dicotómico. ¿Qué es y qué consecuencias tienen? Y algunos ejemplos también para pensar hoy en la realidad en la que estamos, para repensar cómo aparecen cotidianamente en la vida general, ¿no? Ajá. ¿Y qué es tener un pensamiento dicotómico? ¿Es esto de un poco oscilar entre, viste, un lado y otro? Sí, bueno, en realidad viste que pocas cosas suelen ser blancas o negras. Siempre hay como una amplia matriz de grises, digamos. Lo que tiene el pensamiento dicotómico es que se caracteriza justamente por ir de un extremo al otro. Es decir, son alternativas totalmente opuestas y excluyentes entre sí. Recién Santi me preguntaba si siempre es un lado solo o van alternando. No, en realidad pueden ir alternando, ¿sí? Pero bueno, es una forma de pensar muy habitual, que de hecho en algunas circunstancias tenemos para pensar entre dos opciones, o sea, o aprobado o desaprobado, por ejemplo, en el colegio. Sí. Pero lo que le pasa a esta gente que constantemente tiene es una distorsión cognitiva, ¿sí? Es una manera de pensar distorsionada, a eso nos referimos cuando hablamos de cognición, es que constantemente en todas las situaciones de su vida piensa de esta manera, ¿sí? Entre dos alternativas, o A o B, o blanco o negro, o todo o nada. Ajá, vos sabés que hablando de eso, mencionabas el tema de la escuela, de aprobar y desaprobar. Yo me acuerdo, una compañera que le iba siempre excelente, era 10, todo 10, y un día sacó un 7. Para mí el 7 era milagroso para mí, pero sacó un 7 y se largó a llorar, ¿viste? Era tanta la exigencia que tenía, y digo, pero te aprobaste, ¿viste? Decir, ¿por qué tan fatalista, ¿viste? Sí. Es un poco, ¿somos fatalistas cuando somos dicotómicos? Y sí, tiene que ver un poco con este pensamiento catastrófico, que también es otra distorsión cognitiva, y en realidad tener el pensamiento dicotómico no implica sí o sí sufrir una patología, pero sí puede ser característico de justamente algún trastorno, sobre todo, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizado. Pensamos que todo va a salir mal y nada va a estar bien, y eso tiene que ver con el pensamiento catastrófico. Entonces todo se conecta con todo. Ajá. ¿Santi? No, que te iba a preguntar, Mica, si también es un ejemplo de este tipo de pensamiento, porque me parece que hoy en día es muy habitual que, por ejemplo, una persona comete un error público y salen todos a matarlo y a odiarlo. Después hace algo bien y salen todos a amarlo y es buenísimo. Y más que nada se viste con la cultura de la cancelación, que es tipo, bueno, alguien comete este error, listo, no existe más. Claro. No se puede consumir lo que hace esta persona, forma parte de eso también, sí, ¿no? Sí, tal cual. No nos permitimos ver lo demás, digamos. No es como que es un razonamiento muy sencillo que acota la visión, no nos permite ver la realidad en su totalidad. Entonces, por ejemplo, esa persona se mandó alguna y ya está, no vimos todo lo bueno que hizo antes. Esto también pasa mucho en política, ¿no? Uno de los ejemplos es o conmigo o contra mí, o sea, tanto de ver a la persona política de la cual criticábamos o estamos del lado,
o nos pasa en las mismas relaciones interpersonales, que es o pensás como yo o no pensás como yo y sos mi enemigo. O sea, prácticamente, viste que hay mucho conflicto hoy en día con esto de la ideología, de la política, del aborto, de la religión, de todo lo que hablamos socialmente. Y pienso mucho en que es algo del argentino también, viste, que me parece también que es un sesgo, ¿no? De pensar de forma Boca dual. River. Claro, Boca River, peronistas, antiperonistas. Sí, casi binaria. Maradona, Messi, viste que decís, pero disfrutemos de los dos, no, Maradona, Messi, Messi no es el mejor por esto, Maradona no es el mejor por esto porque está Messi. O sea, pensamos mucho así, Bilardo, Menotti, un montón de cosas, y me parece que a veces también es un sesgo que como país nos define. Comunitario. Sí, un poco tal como lo decís. Lo que pasa que, bueno, empieza a ser un poco más desadaptativo cuando es en todo. O sea, no puedo ver alternativas en nada y ahí hay una inflexibilidad cognitiva, porque me empieza a generar conflictos. Por ejemplo, una de las consecuencias es conflictos en nuestras relaciones interpersonales, porque yo siempre tengo la razón y vos no. Ahí va. Entonces, bueno, y de hecho esto que me decías, Lucas, de tu compañera, tiene que ver con el perfeccionismo y con la baja autoestima, porque estamos como constantemente buscando lo mejor, y ante un error, bueno, hay una baja tolerancia a la frustración, y ahí está el pensamiento blanco-negro, ¿no? O me va excelente o me va re mal y soy la peor. Sí, y que después, perdón, Santi, que después te altera también en el diario vivir, porque, a ver, no te permite disfrutar el presente, no podés estar por ahí, socialmente te implica, bueno, esto que hablábamos de la ansiedad, que es un trastorno hoy que es muy común quizás en la juventud, y que, bueno, hace también que haya mucha frustración, ¿no? Me parece también incluso en las carreras, me imagino también, viste, en las oportunidades que hay. Yo siempre hago una crítica a esta sociedad que a mí me encanta lo que tiene de bueno, que es, antes por ahí eras carpintero y eras carpintero toda la vida, ¿viste? Y tenías que tener un oficio. Yo creo que hoy se pregona mucho eso de, que yo quiero ser esto, quiero ser cantante, quiero viajar por el mundo, y el carpe diem, viste, está constante, pero en el medio hay mucha frustración también, viste, uno tiene que estar preparado también. Y mucha crítica. También. ¿No? También se relaciona un poco con lo que hablamos la semana pasada, de esto de qué pasa cuando nos sobrecargamos, ¿no? El peso de darlo todo. Y ahí está un poco el pensamiento de blanco-negro. O hago todo el trabajo que tengo que hacer y me estreso por demás y siempre mostrando que puedo con todo, o no hago. Y ¿por qué no ver la alternativa, por ejemplo, de repartirme el laburo que tengo que hacer en varios días? Bueno, y lo mismo pasa con las dietas. Hoy en día esta sociedad que todo el tiempo te impulsa a seguir una dieta o a un estereotipo de cuerpo ideal, que es o no como nada, o tengo que estar rígidamente en una dieta restringiéndome, o derrapo con todo. Entonces, nos tenemos que dar algunos gustitos también, si no, cuando vivimos. En el medio se pierden procesos, ¿no? Es como un resultado inmediato o nada. Sí. Exactamente. Y te iba a preguntar, y los efectos rebotes después. También. Te iba a preguntar si crees que hubo un crecimiento en este tipo de pensamiento, en la cantidad de gente que le pasa esto con lo largo de los años. Y sí, porque tiene que ver también un poco con esto de que les decía que afecta un montón el estado de ánimo, y entre los estados de ánimo tenemos los trastornos de ansiedad y depresión. Inclusive puede llevar a una sintomatología depresiva este tipo de pensamiento, y bueno, lo hemos visto a lo largo de los años cómo han ido creciendo el número de casos. Parece que hablo de COVID. Sí, ya te voy a preguntar ejemplos, pero sacamos de raíz el tema de que hablamos de un trastorno de bipolaridad. Eso no, todos podemos pasar por un pensamiento dicotómico, todos pasamos en algún momento. En algún momento lo padecemos, digamos. Ajá, está perfecto. Bueno, vos mismo lo dijiste recién con el ejemplo de los argentinos, ¿no? Ajá. Sí, sin dudas. Y digo, y ejemplos prácticos de pensamiento dicotómico, ya hemos hablado de algunos. Sí, ya hablamos bastantes. No sé, ¿qué otro se les ocurre a ustedes? A ver, desde lo que hablamos. A ver si me escucharon. Yo estaba pensando que ese tipo de pensamiento pasa también por un lado más sentimental que racional, ¿no? Pasa por algo que sentimos de una manera y no como algo que lo razonamos como tal. Es como la primera reacción que se nos viene, es lo que nos queda como pensamiento y no es algo que procesamos para sacar una conclusión. Exactamente, sí, por eso se piensa como una manera de pensar un poco inmadura, ¿sí? Porque a veces tiene que ver también como con lo primitivo, con esto que aparece primero, y hay un menor uso de recursos, porque si yo racionalizo digo, bueno, mirá todas las alternativas que tengo. Bueno, de hecho yo con mis pacientes con ansiedad trabajo mucho esto del pensamiento alternativo, porque lo que primero que piensan es, nosotros le llamamos pensamiento automático, siempre es más catastrófico, ¿no? Y ahí está el pensamiento dicotómico, me voy a un extremo. Bueno, veamos qué
qué más hay en el medio que podría pasar, qué otras probabilidades hay, qué probabilidad hay de que pase eso. ¿Qué es lo peor que puede pasar también? Y ahí tal como cual. que calma, ¿no? Hay algunas preguntas que uno se puede hacer. Sí, porque en realidad muchos dicen, bueno, ¿y qué hago con esto? Bueno, en realidad es generar flexibilidad. Sí, el tema para generar flexibilidad a veces no puedo solo. Sí, Porque necesito de otra perspectiva que me haga ver las demás posibilidades existentes. Sí, a veces pienso también inclusive en escenarios. Por ejemplo, a ver, estás, un ejemplo, no sé, viste que a veces pasa esto de plantearte películas que no pasan, que estás en pareja y decís, no, che, o tu hijo, el que está escuchando el casetero y casetera del otro lado, y decís, ¿por qué no llega? ¿Viste? ¿Por qué no viene? ¿Qué pasa? ¿Viste? Pasó algo, pasó lo peor. Y viste, y por ahí no, por ahí, viste, se le apagó el celular y hay mucho tráfico, ¿viste? Tal cual. Pero esas cosas pasan, me parece. Bueno, sí, ahí están diciendo un montón de ejemplos súper interesantes porque pasan un montón. Tomamos lección. No, Bien, la venimos verdad que son 2 alumnos. Qué grande. No, y tiene que ver también a veces con una forma de ser, bueno, esto de que decían del perfeccionismo y también un poco autoritario, ¿no? Porque es una personalidad que categoriza. Claro. ¿Sí? Es como, esto tiene que ser así y no hay otra forma. Entonces, muchas veces tiene que ver con ese estilo de personalidad. No siempre, pero podría ser. Mica, espectacular, la verdad, me encantó el tema de hoy, pensamiento dicotómico. Conecto todo, conecté la semana pasada. ¿Qué conectamos la Impresionante, próxima? impresionante. La próxima es aniversario de... ¿No? ¿De qué? Ahora septiembre. Ah, sí. De que vengo. Estamos, es verdad. Un año ojo. de que vengo a la radio. Sí, un año Es verdad, no me acuerdo qué fecha habíamos quedado al final. Bueno, hoy me llevo el Baileys y la próxima me llevo un sándwich Bueno, de Kauma. Ah, está bueno, sí, sí.